El camino de regreso a ti. 2 almas. 2 siglos. Un mismo destino. Anya Lysander. Resumen. Enya Balliol jamás imaginó que podría atravesar el tiempo. Especialista en búsqueda y rescate en la Dinamarca de 2025, es transportada a la Escocia medieval, donde queda atrapada en un mundo de clanes enfrentados, antiguas lealtades y decisiones imposibles. Thorsten Randolph ha pasado la vida luchando por su pueblo y protegiendo su corazón. Lo último que necesita es una mujer misteriosa que habla de forma extraña, cuestiona todo lo que cree saber y le hace soñar con un futuro que nunca pensó posible. A medida que el amor crece entre ellos, Enya descubre algo que jamás había encontrado, un lugar que se siente como hogar. Pero el camino de regreso a su propio siglo sigue abierto. Y tarde o temprano tendrá que elegir. La familia que dejó atrás. O el hombre que la espera, 700 años en el pasado. Una novela romántica de viajes en el tiempo ambientada en las Highlands escocesas, sobre el amor, el perdón y la búsqueda del lugar al que realmente pertenecemos. Capítulo 1. El juramento y la herida. Caer Braedan, Galloway, Escocia. Primavera de 1310. Thorsten Randolph tenía 28 años cuando aprendió que algunas heridas sobreviven a quienes las causan. Su hermana Eithne desapareció al comienzo del verano. Durante 2 semanas el clan la buscó entre bosques, aldeas y costas azotadas por el viento. Cuando por fin descubrieron quién se la había llevado, el nombre cayó sobre Thorsten como una sentencia. Balliol. El enemigo de su clan. El hombre responsable era Cormac Balliol, hijo del señor de Caer Rai. Su abuelo reunió a los guerreros. Thorsten recordó después muy poco de aquella jornada. No las flechas. No el humo. No los gritos. Solo recordó la habitación. Y a Eithne. La encontró tendida sobre una cama, tan inmóvil que durante un instante creyó haber llegado demasiado tarde. Aquella visión dividió su vida en 2 mitades. Antes. Y después. Mató a Cormac. Rescató a su hermana. Y perdió a su abuelo. Cuando abandonó el castillo con Eithne en brazos, Sir Brody yacía entre los muertos. Aquella noche, mientras el clan lloraba a sus caídos, Thorsten permaneció junto al fuego observando las llamas. Eithne dormía en una tienda cercana. Seguía viva. Pero jamás volvería a ser la misma. No deberías estar solo, dijo Ian sentándose a su lado. Thorsten no respondió. Ian guardó silencio durante un momento. Ella sobrevivirá. Sí. Y aprenderá a vivir con ello. Thorsten contempló las brasas. ¿Y yo? Ian tardó en responder. Tú también. Thorsten negó lentamente. Porque comprendía algo que su amigo aún ignoraba. Las cicatrices de Eithne eran visibles. Las suyas no. Y quizá por eso resultarían más difíciles de sanar. Aquella noche hizo un juramento. No lo pronunció ante hombres ni ante dioses. Lo hizo únicamente para sí mismo. Jamás volvería a confiar en un Balliol. Jamás permitiría que alguien volviera a destruir a su familia. Las llamas siguieron ardiendo bajo la lluvia. Y el juramento permaneció con ellas. Eithne permaneció en Caer Rai, el antiguo hogar de los Randolph. Tras todo lo sucedido, había elegido quedarse allí para reconstruir las tierras familiares. Thorsten viajaba con frecuencia entre Caer Braedan y Caer Rai, pero su deber junto al rey Aedan y la restauración de Galloway le obligaban a permanecer la mayor parte del tiempo en Braedan. La distancia no había debilitado el vínculo entre los hermanos, por el contrario, ambos escribían mensajes siempre que podían y esperaban el día en que sus hogares volvieran a estar unidos en paz. Capítulo 2. El río bajo las piedras. Castillo de Caer Braedan. Escocia, invierno de 2025. Enya Balliol había aprendido que el pasado nunca desaparece. A veces simplemente espera. Sentada junto a una antigua muralla, observaba a su hermana Nerys lidiar con un grupo de adolescentes durante una excursión escolar. Aquel viaje a Escocia
era poco más que una breve escapada de su vida cotidiana. Por primera vez en mucho tiempo estaban juntas sin hospitales, abogados, divorcios o problemas familiares de por medio. Te invité para pasar tiempo conmigo, protestó Nerys. Yo creía que me invitabas para encontrar un Highlander atractivo y casarme con él. Nerys soltó una carcajada. Enya sonrió. Era agradable volver a escuchar aquella risa. Durante años ambas habían sobrevivido más que vivido. Su padre. Su divorcio. Los silencios acumulados. Todo parecía más lejano allí, entre las montañas escocesas. ¿Crees que nuestros antepasados vivieron aquí?, preguntó Enya. El abuelo lo habría sabido. Y por un instante ambas pensaron en él. Después en su padre. Después en todo aquello que todavía dolía. Antes de que la conversación pudiera profundizar, una voz femenina interrumpió el momento. Es un hermoso lugar para esperar al destino. Enya se volvió. Una joven de cabello cobrizo la observaba desde unos pasos más allá. Parecía salida de otra época. ¿Nos conocemos? Todavía no. La respuesta hizo sonreír a Enya. La mujer se presentó como Tayula. Y de manera extraña, la conversación derivó hacia el amor. ¿Crees en él?, preguntó Tayula. Solía creer. No es lo mismo. Enya bajó la mirada. No. No era lo mismo. Había amado. Había confiado. Y había perdido ambas cosas. Tayula la observó con una compasión inesperada. ¿Y si la persona correcta viviera al otro lado de un río? ¿Qué río? El río del tiempo. Enya río. Eso suena a cuento de hadas. Los cuentos de hadas suelen comenzar así. Entonces Tayula le habló de una antigua piedra escondida bajo el castillo. De los Pictos. De senderos entre siglos. Y de un hombre llamado Thorsten Randolph. Un guerrero honorable marcado por una traición. Cuando Enya escuchó aquel nombre, no sintió nada especial. Pero sí sintió algo cuando oyó el apellido de su enemigo. Valiol. Su propio apellido. Entonces ese hombre me odiaría. Probablemente. Perfecto. Ya tengo experiencia con hombres difíciles. Por primera vez Tayula rió. Y en aquel instante un grito atravesó el patio. Una adolescente había desaparecido en una de las torres. Enya reaccionó sin pensarlo. Era lo que siempre hacía. Cuando alguien necesitaba ayuda, corría hacia el peligro. Minutos después, encontró a la muchacha sana y salva. Y también encontró algo más. Una piedra. Antigua. Silenciosa. Esperando. Sobre ella, estaba grabado un río atravesado por un camino. Enya se quedó observándolo. Sintió una extraña sensación de reconocimiento. Como si hubiera llegado al final de un viaje que todavía no recordaba haber comenzado. Detrás de ella, la muchacha murmuró. Tengo frío. Pero Enya apenas la oyó. No podía apartar la mirada del río tallado en la piedra. Y por primera vez, comenzó a preguntarse si algunas historias no estaban destinadas a ser contadas, sino vividas. Capítulo 3. El río de los siglos. La piedra no parecía una piedra. Parecía una espera. Enya permaneció inmóvil frente al antiguo grabado, mientras Neasa la observaba desde la entrada de la cámara subterránea. El río tallado sobre la superficie parecía moverse bajo la luz de la linterna. Era imposible. Y sin embargo, lo estaba viendo. Recordó a Tayula. Recordó sus palabras. Recordó al guerrero llamado Thorsten Randolph. Un hombre que había vivido siglos atrás y cuya historia, por alguna razón, seguía resonando dentro de ella. Enya extendió la mano. La piedra estaba fría. Húmeda. Como si hubiese permanecido sumergida bajo agua corriente durante generaciones. En el centro distinguió una huella. Una mano.
humana. Solitaria. Durante un instante, tuvo la absurda impresión de que alguien había dejado aquella marca para ella. Enya. La voz de Neasa sonó lejana. Enya apoyó la palma sobre la huella. Y el mundo cambió. Una corriente atravesó su cuerpo. No fue dolor. Fue reconocimiento. Como si una cerradura antigua hubiera encontrado por fin la llave destinada a abrirla. El aire desapareció de sus pulmones. Intentó retirarse. No pudo. La piedra ya no era piedra. Era agua. Agua oscura. Agua profunda. Agua en movimiento. El miedo llegó después. Brusco. Humano. Desesperado. Enya se aferró al borde de la losa, pero comprendió que estaba luchando contra algo mucho más antiguo que ella. Algo que llevaba siglos esperando. Entonces una certeza imposible cruzó su mente. Aquello no era un accidente. Nunca lo había sido. La piedra la había llamado. La había esperado. Quizá desde el instante mismo en que otra mano dejó aquella huella sobre la roca. El mundo desapareció. Y Enya cayó al interior del río del tiempo. Capítulo 4. El sendero oculto. Caer Braedan, Galloway. Año del Señor 1310. Mientras el ejército del rey Aedan mantenía cercado el castillo, Thorsten Randolph descubrió algo que cambiaría más que el resultado de una batalla. Todo comenzó con un muchacho. Lo vieron surgir cerca de la muralla y correr hacia las brodías como si escapara del propio castillo. Thorsten y su padre lo persiguieron. El muchacho no llevaba cartas ni mensajes. Pero tampoco necesitaba llevarlos. Su existencia era el mensaje. Alguien había encontrado una forma de entrar y salir de Caer Braedan. Cuando Alaric regresó al campamento con el prisionero, Thorsten decidió seguir las huellas. Las encontró junto a unas rocas ocultas por la hierba. Y encontró también una piedra. Extrañamente lisa. Extrañamente perfecta. Al moverla, apareció una abertura. Un pasaje descendía hacia las profundidades de la tierra. Thorsten observó el túnel durante varios segundos. La guerra rugía a lo lejos. Los hombres luchaban. Los señores ambicionaban castillos. Los reyes construían reinos. Pero allí abajo reinaba otro silencio. Un silencio más antiguo. Se persignó. Y descendió. Mientras avanzaba por la oscuridad, pensó en Eithne. Pensó en el juramento que había hecho junto a la tumba de su abuelo. Pensó en los años que vendrían. No imaginaba que el destino ya caminaba hacia él. Ni que la persona capaz de cambiar su vida pertenecía precisamente al apellido que había jurado odiar. Mucho tiempo después recordaría aquel instante. No la guerra. No el castillo. No la victoria del rey Aedan. Recordaría únicamente la oscuridad del túnel. Y la sensación inexplicable de que algo lo estaba esperando al otro lado. Como si dos caminos separados por siglos estuvieran a punto de encontrarse. Capítulo 5. Cuando el mundo cambió de siglo. Enya despertó sobre piedra fría. Durante unos instantes permaneció inmóvil, escuchando el latido acelerado de su propio corazón. La oscuridad la rodeaba, pero no era la oscuridad lo que la aterraba. Era la certeza de que algo había cambiado. Encendió la linterna. La cámara subterránea seguía allí. Y sin embargo, no era la misma. Donde antes había ruinas, encontró barriles, leña y sacos de grano cuidadosamente almacenados. La piedra del río permanecía apoyada contra el muro, silenciosa ahora, como si nunca hubiera despertado. Enya recorrió la estancia con la mirada. Todo parecía real. Demasiado real. Subió las escaleras. A cada peldaño, desaparecía una explicación posible. Un sueño. Una conmoción. Una alucinación. Ninguna sobrevivía demasiado tiempo. El olor de la piedra húmeda había sido sustituido por cuero,
humo, hierro y madera recién cortada. El castillo no estaba muerto. Estaba vivo. Cuando abrió la puerta exterior, el mundo terminó de derrumbarse. Las torres se alzaban intactas. Los soldados recorrían el patio. Los caballos relinchaban. El humo ascendía desde las cocinas. Y sobre las murallas, hombres armados vigilaban el horizonte. Enya permaneció inmóvil. Tayula había dicho la verdad. No estaba contemplando el pasado. Estaba dentro de él. Retrocedió con el corazón desbocado y buscó refugio en una estancia vacía del piso superior. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. Pero al asomarse por una ventana comprendió que ya no existía nada que entender. El foso rodeaba el castillo. Más allá se extendía una aldea medieval. Y detrás de ella aguardaba un ejército. Un ejército auténtico. No una recreación. No un espectáculo. Historia viva. Enya apoyó la frente contra la piedra. Pensó en Nerys. En su padre. En Neasa. En todas las personas que jamás volverían a creerla si lograba regresar. Estoy loca, susurró. O muy lejos de casa. La voz sonó a su espalda. Enya giró bruscamente. Un hombre ocupaba el umbral. Alto. Vestido para la guerra. Con una espada al cinto, y una expresión tan alerta como la de un lobo que hubiera encontrado algo imposible. Durante un instante ninguno habló. Enya lo observó. Era atractivo. Absurdamente atractivo. No como los hombres de las películas históricas. Más real. Más peligroso. El rostro curtido por el viento. Los hombros anchos. La mirada gris y penetrante de alguien acostumbrado a sobrevivir. Y entonces recordó algo. Thorsten Randolph. El nombre pronunciado por Tayula. El guerrero de la historia. La posibilidad la golpeó con tanta fuerza que olvidó incluso el miedo. El hombre también la observaba. Con recelo. Como si ella fuera la aparición. Quizá lo era. La mano de él descendió lentamente hacia la espada. Y Enya comprendió que el viaje en el tiempo había sido la parte sencilla. Lo difícil acababa de empezar. Capítulo 6. El hombre de la historia. Thorsten había visto muchas cosas durante la guerra. Había visto hombres traicionar juramentos. Había visto castillos arder. Había visto morir a buenos hombres. Pero jamás había visto a una mujer surgir de la nada. Porque aquella mujer no pertenecía a Caer Braedan. Ni al clan del Señor Rojo. Ni a ningún lugar que él conociera. Su ropa era extraña. Su mirada también. Y aún así, era imposible no mirarla. Cabello cobrizo. Ojos azules. La clase de belleza que llamaba la atención incluso en medio de una batalla. La joven abrió la boca. Thorsten no esperó a escucharla. Si gritaba, todo terminaría. La sujetó antes de que pudiera reaccionar. No hagas ruido, murmuró. No voy a hacerte daño. Ella se revolvió inmediatamente. Eso dicen siempre los hombres que están haciendo exactamente lo contrario. Thorsten frunció el ceño. No entendió todas las palabras. Pero comprendió perfectamente el tono. Y para su sorpresa casi sonrió. Tenía miedo. Pero seguía desafiándolo. Aquello le recordó a alguien. A Eithne. A la hermana que se había negado a dejar que el sufrimiento destruyera lo que era. La muchacha intentó soltarse otra vez. Escúchame, dijo Thorsten con más calma. Si alertas al castillo, morirán hombres. Los míos y los tuyos. Enya se quedó inmóvil. Aquella voz. Aquel acento. Aquella absoluta convicción de estar diciendo la verdad. No sonaba como un villano. Sonaba como un hombre atrapado entre el deber y algo más. Thorsten también percibió el cambio. Por primera vez la observó de verdad.
No como una amenaza. Como una persona. Ella parecía tan confundida como él. Tan perdida como él. Y aquello resultaba imposible. ¿Quién eres?, preguntó. Enya tragó saliva. ¿Qué podía responder? ¿Qué venía de un siglo futuro? ¿Qué había atravesado una piedra mágica? ¿Qué conocía su nombre, porque una mujer misteriosa se lo había contado 700 años después? No lo creerías. Thorsten sostuvo su mirada. Durante un instante, ambos olvidaron la guerra. El castillo. Los hombres. El ruido lejano de la batalla. Solo existía aquella extraña sensación de reconocimiento. Como si se hubieran encontrado antes. Como si el destino hubiera comenzado a moverse mucho antes de que cualquiera de los dos naciera. Entonces un estruendo sacudió la torre. La realidad regresó. Thorsten cerró los ojos brevemente. No tenía tiempo. Todavía no. Cuando todo esto termine, dijo, volveré por ti. Enya quiso responder. Pero él ya se dirigía hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. Y no intentes escapar. Ella levantó una ceja. Eso funciona normalmente. Por primera vez Thorsten sonrió de verdad. Fue una sonrisa breve. Casi involuntaria. Pero transformó completamente su rostro. Y cuando la puerta se cerró, Enya descubrió algo profundamente inconveniente. Seguía aterrada. Seguía atrapada en el siglo XIV. Y seguía sin saber cómo regresar. Pero no podía dejar de pensar en el hombre que acababa de marcharse. El hombre de la historia. El hombre que había jurado odiar a todos los Baliol. Capítulo 7. El nombre de la herida. Enya perdió la cuenta del tiempo. Al principio luchó contra las ataduras. Después contra el miedo. Finalmente se limitó a respirar. Aquel castillo no era un granero abandonado. Había ventanas. Había luz. Había personas al otro lado de los muros. Se aferró a esa idea mientras el ruido de la batalla resonaba en el exterior. Espadas. Gritos. Humo. Todo demasiado real. Enya había pasado años rescatando personas atrapadas en montañas, bosques y barrancos. Siempre había creído que el peor enemigo era la soledad. Porque ella la conocía bien. Sabía lo que era esperar ayuda y que nadie llegara. Por eso seguía respirando. Por eso se negaba a ceder al pánico. Mientras escuchaba el estruendo lejano, recordó algo que la hizo incorporarse. El hombre que la había capturado no le había hablado en inglés. Le había hablado en gaélico. Y ella lo había entendido. La idea resultaba tan absurda como todo lo demás. La puerta se abrió antes de que pudiera seguir pensándolo. Thorsten regresó. La batalla había dejado huellas en él. Tenía sangre seca en la ropa, un corte junto a la ceja y barro hasta las rodillas. Parecía agotado. Y seguía siendo absurdamente atractivo. Enya se irritó consigo misma por advertirlo. He venido tan pronto como he podido, dijo él. Se arrodilló junto a la cama. La expresión de Thorsten era cautelosa, casi incómoda. Como si lamentara haberla dejado allí. Enya decidió no facilitarle las cosas. Vete al infierno. Él soltó una breve carcajada. Te entiendo perfectamente, muchacha. Aquello la sobresaltó más de lo que esperaba. ¿Hablas inglés? Y tú hablas gaélico mejor de lo que aparentas. Thorsten retiró la mordaza. Luego comenzó a soltar las ataduras de sus muñecas. Todo ha terminado. El castillo ha caído. No entiendo nada de esto. Lo sé. Y por primera vez, ella creyó que decía la verdad. No parecía burlarse. Parecía sinceramente convencido de que ella estaba confundida. Cuando recuperó la movilidad de las manos, Enya se frotó las muñecas doloridas. Quiero volver con mi hermana. La encontrarás.
No, no lo entiendes. Probablemente no. La sinceridad de aquella respuesta la desarmó por un instante. Thorsten se disponía a liberarle los tobillos cuando ella habló sin pensar. Soy Enya Valiol. El cambio fue inmediato. El rostro de Thorsten se endureció. Toda calidez desapareció de sus ojos. ¿Qué has dicho? Valiol. El silencio cayó entre ellos. Enya sintió un escalofrío. No era simple desconfianza. Era algo más profundo. Más antiguo. Odio. Thorsten cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, la distancia entre ambos parecía mucho mayor que unos segundos antes. Los Valiol. La forma en que pronunció aquellas palabras hizo que Enya comprendiera que acababa de tocar una herida invisible. No sé qué problema tienes con mi familia, pero yo no te he hecho nada. No. Su voz sonó extrañamente tranquila. Tú no. Aquella respuesta resultó mucho más inquietante. Porque implicaba que alguien sí lo había hecho. Y que todavía dolía. Thorsten terminó de liberarla y la ayudó a ponerse en pie. Sus manos apenas permanecieron sobre sus brazos un instante. Pero Enya percibió la fuerza contenida bajo aquella aparente calma. Y él pareció advertir que ella también lo observaba. Durante un segundo, sus miradas se encontraron. Demasiado tiempo. El suficiente para que ambos apartaran la vista. Thorsten fue el primero en romper el silencio. Ven conmigo. La condujo fuera de la torre. Y entonces Enya vio la realidad. Los heridos. Los muertos. El humo. La sangre. No era una representación histórica. No era una alucinación. Aquellas personas habían vivido. Y acababan de morir. El mundo se inclinó bajo sus pies. La explicación imposible comenzó a convertirse en la única explicación. La piedra. Tayula. El río del tiempo. Thorsten percibió su vacilación. ¿Te encuentras mal? Enya levantó la vista. ¿En qué año estamos? Él frunció el ceño. Año del Señor de 1310. El corazón dejó de latir durante un instante. 1310. No era una fantasía. No era un sueño. Había cruzado el río. Thorsten observó cómo el color abandonaba su rostro. ¿Qué ocurre? Enya negó lentamente. ¿Cómo podía explicárselo? ¿Cómo decirle que había nacido 7 siglos después de él? ¿Cómo decirle que conocía su nombre antes de haberlo conocido? No podía. Nadie la creería. Y menos un hombre que acababa de descubrir que era una Valiol. Thorsten la condujo hasta la sala principal, donde los aguardaban el rey Aedan y Alaric Randolph. Las preguntas comenzaron de inmediato. Enya respondió lo justo. Escuchó nombres. Alianzas. Rumores. Suposiciones sobre quién creían que era. Y comprendió que la confundían con otra Enya Valiol. Una noble de aquella época. Una pieza útil en un juego político que no entendía. Cuando finalmente quedaron solos, Thorsten habló con firmeza. No puede marcharse. Enya levantó la cabeza. ¿Qué? Hasta que sepamos quién eres realmente. Ya te lo he dicho. No. Thorsten sostuvo su mirada. Me has dicho tu nombre. No tu historia. Durante un instante ninguno habló. Enya percibió algo inesperado. No era crueldad. No era siquiera hostilidad. Era precaución. Como si Thorsten estuviera luchando contra una sospecha que todavía no comprendía. ¿Y si te dijera algo imposible? Preguntó ella. Ya he visto suficientes cosas imposibles para desconfiar de todas. Aquella respuesta la dejó sin palabras. Thorsten dio un paso atrás. Quédate en Caer Braedan por ahora. ¿Es una invitación o una orden? Por primera vez una sombra de sonrisa apareció en sus labios. Todavía no lo he decidido. Y antes de que Enya pudiera responder,
él se marchó. Pero mientras observaba cómo desaparecía al otro lado de la estancia, comprendió algo inquietante. Había encontrado el camino para regresar a casa. Estaba convencida de ello. Y sin embargo, una pequeña parte de ella quería volver a ver a Thorsten Randolph antes de intentarlo. Capítulo 8. El sacrificio del rey. Aquella noche Caer Braedan celebró la victoria. Los hombres bebían, reían y daban gracias por haber sobrevivido un día más. Thorsten participó en el festín, pero su atención vagaba constantemente hacia otro lugar. Hacia una habitación de la torre. Hacia una mujer imposible. Sus hermanos hablaban de comida, de futuras campañas y de muchachas de las aldeas. Thorsten apenas escuchaba. La guerra tenía una extraña costumbre, recordarte lo que podías perder justo cuando todos celebraban lo que habías ganado. Deberías buscar esposa, bromeó Magnus. Prefiero una batalla. Las carcajadas recorrieron la mesa. Pero Thorsten no sonrió. Porque la palabra esposa siempre despertaba el mismo recuerdo. Eithne. Su hermana. La muchacha alegre que había salido una mañana y nunca regresó siendo la misma persona. Los años habían pasado. La herida no. Thorsten había aprendido algo observando a Eithne. La confianza podía destruir una vida más rápido que una espada. Por eso jamás se había casado. Por eso desconfiaba de las alianzas fáciles. Y por eso el apellido Valiol seguía despertando una ira antigua que el tiempo no había conseguido borrar. Mientras tanto, en una habitación de la torre, Enya permanecía sentada junto a una ventana estrecha. La noche medieval era distinta. Más oscura. Más silenciosa. Más inmensa. Observó las antorchas encendidas en el patio y trató de aceptar lo imposible. El rey Aedan. Thorsten Randolph. Todo era real. Pensó en Nerys. Pensó en Roskilde. Pensó en su vida. Y por primera vez sintió miedo de verdad. No miedo a quedarse atrapada. Miedo a olvidar. ¿Qué ocurriría si permanecía demasiado tiempo allí? ¿Qué ocurriría si el siglo XIV comenzaba a parecerle normal? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Thorsten. Enya lo reconoció antes de verlo. Cuando entró, seguía llevando la ropa de campaña, aunque ya se había limpiado la sangre y el barro. Y seguía siendo injustamente atractivo. Aquello empezaba a resultar irritante. ¿Vienes a encadenarme otra vez? Una sombra de humor cruzó los ojos de Thorsten. Todavía lo estoy considerando. Enya se sorprendió descubriendo que aquella respuesta la tranquilizaba. Era la primera vez que parecía un hombre, y no únicamente un guerrero. ¿Has comido? ¿Eso es una disculpa? No. Al menos eres sincero. Thorsten dejó una bandeja sobre la mesa. Ninguno habló durante unos segundos. La tensión resultaba extraña. No era exactamente hostilidad. Tampoco confianza. Era algo intermedio. Algo que ninguno comprendía todavía. ¿Por qué me miras así?, preguntó Enya. Porque no sé quién eres. Yo tampoco empiezo a tenerlo claro. Aquella respuesta arrancó una sonrisa involuntaria de Thorsten. Breve. Fugaz. Pero Enya descubrió que le gustaba mucho más cuando sonreía. Lo cual era un problema. Thorsten también pareció advertir algo parecido. Desvió la mirada. Demasiado tarde. Ya había visto sus ojos. Y seguían resultándole imposibles de ignorar. Un rato después fue convocado por el rey Aedan. La conversación cambió el rumbo de la noche. El rey habló de alianzas. De política. De los Valiol. Y finalmente de Enya. Cásate con ella. Thorsten creyó haber oído mal. No. Escúchame. No. Aedan lo observó en silencio. Podrías evitar una guerra futura. Podría invitar la traición a mi propia mesa.
El rey no respondió inmediatamente, porque ambos conocían la verdadera razón. Eidne. Los Valiol. Las viejas heridas. Todo aquello que Thorsten jamás había superado. A veces, dijo finalmente a Edan, el deber exige sacrificios que no deseamos hacer. Thorsten apretó la mandíbula. Esto no sería un sacrificio. Sería una locura. El rey guardó silencio. Y Thorsten comprendió algo que le disgustó todavía más. La idea le parecía intolerable. Absurda. Peligrosa. Y sin embargo, no lograba expulsarla completamente de su mente. Porque al pensar en Enya, no veía a una enemiga. Veía una mujer confundida. Valiente. Extraña. Y demasiado hermosa para su propia tranquilidad. Aquello era precisamente lo que volvía la situación tan peligrosa. Cuando abandonó la sala, tomó una decisión. Necesitaba respuestas. Necesitaba descubrir quién era realmente Enya Valiol. Y necesitaba hacerlo antes de que aquella mujer comenzara a importar más de lo que debía. Porque Thorsten conocía demasiado bien el precio de confiar en la persona equivocada. Capítulo 9. Las mentiras necesarias. Enya descubrió que el hambre seguía existiendo incluso después de atravesar 7 siglos. Thorsten la condujo al gran salón sin soltarle el brazo. El lugar estaba lleno de hombres celebrando la victoria. Había fuego, humo, barro y voces que resonaban bajo las vigas ennegrecidas. Todo parecía extraído de una leyenda. Y Enya seguía sintiéndose como un error dentro de ella. «¿Puedes soltarme?», murmuró. «Todavía no». «¿Temes que escape?». «Temo que desaparezcas». Aquella respuesta la hizo girar la cabeza. Thorsten parecía tan serio que por un instante no supo si hablaba del castillo o de algo más. La sentó frente a un cuenco de estofado. Enya comió sin dignidad. El orgullo podía esperar. La comida no. Varios guerreros observaban discretamente a la extraña muchacha, vestida con ropas imposibles. Entre ellos había uno de rostro amable, que le ofreció una copa. «Pareces necesitar esto más que yo». Enya aceptó. «Gracias. Torkol McCraegan». «Enya». «Eso ya lo sabemos», gruñó Thorsten. Torkol ignoró el comentario. «Bienvenida a Caer Braedan, Enya». Aquellas simples palabras tuvieron un efecto inesperado. Por primera vez desde que despertó en 1310, alguien la trataba como una persona y no como un problema. Thorsten también pareció advertirlo. Y no pareció gustarle. Cuando los demás volvieron a sus conversaciones, él ocupó el banco frente a ella. La observó durante varios segundos. Enya sostuvo la mirada. Aquellos ojos verdes eran peligrosos. No porque fueran amenazantes. Porque parecían capaces de ver demasiado. ¿Quién eres realmente? Ya te lo dije. No. La palabra fue tranquila. Firme. Me dijiste tu nombre. Enya bajó la vista hacia la copa. Aquello era precisamente el problema. No podía contar la verdad. Nadie creería la verdad. Ni siquiera ella misma la habría creído una semana antes. ¿Y si la verdad fuera imposible? Las mentiras suelen empezar así. Enya no pudo evitar sonreír. Eres desesperadamente desconfiado. Tengo mis razones. Por un instante la expresión de Thorsten cambió. Solo un instante. Pero ella volvió a ver aquella sombra que aparecía cada vez que alguien mencionaba a los Valiol. La sombra de una herida antigua. Lo de tu hermana. Thorsten se quedó inmóvil. No deberías hablar de cosas que no entiendes. Quizá entiendo más de lo que crees. Enya pensó en su propio pasado. En las cosas que nunca contaba. En los dolores que seguían vivos mucho después de que los demás los consideraran terminados. Por primera vez, el silencio entre ellos dejó de parecer una batalla. Pareció reconocimiento. Breve. Incómodo. Peligroso.
Thorsten fue el primero en romperlo. ¿Por qué estabas en Caer Braedan? Enya eligió cuidadosamente cada palabra. Porque alguien me llevó hasta allí. Aquello era verdad. Solo no toda la verdad. ¿Quién? Tayula. La piedra. El río. El tiempo. Enya sostuvo la copa entre las manos. No lo entenderías. Déjame decidir eso. La respuesta llegó demasiado deprisa. Demasiado personal. Enya levantó la vista. Y descubrió que Thorsten estaba observándola con una intensidad que ya no parecía simple sospecha. Había curiosidad. Quizá incluso preocupación. Eso era mucho más peligroso. Porque resultaba más fácil defenderse de la hostilidad que de la bondad. ¿Confías siempre tan poco en la gente?, preguntó ella. Thorsten soltó una risa breve. Sin humor. Solo desde que aprendí lo que cuesta hacerlo. Enya sintió un inesperado impulso de preguntarle más. De averiguar qué había ocurrido realmente. Pero también sabía que él estaba intentando atravesar sus propias defensas. Y ninguno estaba preparado para eso. No todavía. El silencio regresó. Esta vez menos incómodo. Más consciente. Como si ambos hubieran descubierto algo que preferían no nombrar. Finalmente Thorsten se puso en pie. Mientes. Enya suspiró. Gracias por tu sinceridad. No sé por qué mientes. Y yo no sé cómo decir la verdad. Aquella respuesta lo hizo vacilar. Solo un instante. Pero Enya lo vio. Thorsten la estudió durante varios segundos. Luego negó lentamente con la cabeza. Hasta que descubra quién eres, permanecerás aquí. ¿Eso es una amenaza? Es una precaución. Enya debería haberse enfadado. Y una parte de ella lo hizo. Pero otra parte observó cómo se alejaba y comprendió algo inquietante. Thorsten Randolph no la retenía únicamente porque desconfiara de ella. También porque empezaba a preguntarse quién era realmente. Y para su propia desgracia, Enya comenzaba a hacerse exactamente la misma pregunta sobre él. Capítulo 10. Una ventana abierta. El encierro resultó más difícil que el viaje en el tiempo. Enya había sobrevivido a montañas, tormentas y operaciones de rescate en condiciones imposibles. Sin embargo, 2 días dentro de una habitación bastaron para recordarle que seguía temiendo las trampas invisibles. No era la torre. Era la falta de elección. Las ventanas ayudaban. Desde allí podía contemplar bosques, brodias y el cielo inmenso de las Highlands. A veces cerraba los ojos y fingía que estaba en Roskilde. Funcionaba durante unos segundos. Después recordaba que se encontraba en 1310. Y que nadie iba a rescatarla. La única persona que parecía verla como algo más que una enemiga era Thorkell. Llegaba con la comida, conversaba un rato y se marchaba sin exigir respuestas. Aquella mañana apareció con avena caliente y un poco de miel. Empiezo a sospechar que eres la única persona amable de este siglo. Thorkell rió. No se lo digas a nadie. Arruinarías mi reputación. Enya sonrió. Era la primera vez que sonreía de verdad desde que había cruzado el río del tiempo. ¿Siempre eres tan optimista? No. Solo cuando alguien lo necesita más que yo. La respuesta la sorprendió. Quizá porque le recordó a personas de su propio tiempo. Personas que ayudaban sin pedir nada a cambio. Durante unos minutos hablaron de cosas pequeñas. Nada importante. Y precisamente por eso resultó reconfortante. Normal. Humano. Entonces la puerta se abrió. Thorsten entró. El silencio cayó sobre la habitación. Enya vio cómo su mirada pasaba de Thorkell a ella. Y algo cambió en su expresión. No ira. No exactamente. Algo más difícil de nombrar. Thorkell también lo percibió. Se levantó. Creo que ya he cumplido mi misión. Thorsten asintió.
Cuando quedaron solos, Enya cruzó los brazos. Por fin. ¿Por fin qué? Empiezo a pensar que me habías olvidado. No suelo olvidar los problemas. Ella arqueó una ceja. ¡Qué romántico! Una sonrisa fugaz apareció en los labios de Thorsten antes de desaparecer. Enya descubrió que aquella sonrisa le gustaba demasiado. Y eso era una noticia terrible. Thorsten permaneció observándola. Ya no parecía un interrogador. Parecía un hombre intentando resolver un enigma. ¿Quieres salir? Quiero respirar. No es lo mismo. Para alguien encerrado, sí. Aquella respuesta hizo vacilar algo en su mirada. Thorsten conocía las prisiones. Había visto demasiadas personas atrapadas por el miedo, por la guerra o por los errores de otros. Y Enya no parecía una conspiradora. Parecía una mujer desesperada por recuperar el control de su propia vida. Lo cual resultaba mucho más difícil de manejar. Podrás salir de la habitación. Ella se enderezó inmediatamente. ¿De verdad? Con vigilancia. Eso no cuenta como libertad. Es lo más cerca que estarás por ahora. Enya abrió la boca para protestar. Y entonces lo vio. Una pequeña pestaña descansaba sobre la mejilla de Thorsten. Sin pensar, levantó la mano. Espera. Él se quedó inmóvil. ¿Qué ocurre? Enya retiró la pestaña. El contacto apenas duró un instante. Pero fue suficiente. Demasiado suficiente. Los dos quedaron inmóviles. Conscientes de repente de la cercanía. De la respiración del otro. Del silencio. Enya retiró la mano primero. Thorsten tardó un segundo más en reaccionar. Gracias, dijo finalmente. Su voz sonó más grave. Más personal. Aquello la puso extrañamente nerviosa. Como si acabaran de cruzar una frontera invisible. Thorsten dio un paso atrás. La distancia regresó. Pero no del todo. Habrá un guardia contigo. ¿Y si intento escapar? Entonces te encontraré. La respuesta llegó tan rápido que ninguno de los dos pareció esperarla. Enya sostuvo su mirada. ¿Eso era una amenaza? No. Thorsten dudó apenas un instante. Era una certeza. Durante un segundo, ninguno apartó los ojos. Y Enya comprendió algo inquietante. No temía que Thorsten la encontrara. Lo inquietante era que una parte de ella sospechaba que tampoco quería perderlo de vista. Cuando él abandonó la habitación, la puerta quedó abierta. Solo unos pasos. Solo un corredor. Solo una pequeña libertad. Pero después de días encerrada, aquella apertura parecía el primer resquicio de esperanza. Y aunque no quería admitirlo, también significaba algo más. Porque por primera vez Thorsten Randolph había cedido. Y las personas no ceden ante quienes les resultan indiferentes. Capítulo 11. El año y un día. Una semana después, Enya ya conocía cada piedra de Caer Braedan. No porque fuera libre. Porque seguía siendo vigilada. Sin embargo, Thorsten había cumplido su palabra. Podía recorrer el castillo, hablar con la gente y respirar aire fresco sin sentirse encerrada entre cuatro paredes. No era libertad. Pero se parecía lo suficiente para que resultara peligrosa. Porque cuanto más tiempo permanecía allí, más real se volvía aquel mundo. Y más difícil resultaba recordar que no pertenecía a él. Aquella mañana encontró a Thorsten en la muralla norte. El viento agitaba su cabello oscuro y la capa que llevaba sobre los hombros. Había algo profundamente escocés en él. Algo tan antiguo como las montañas que se extendían detrás de su figura. Enya se obligó a no quedarse mirándolo. Era una batalla que estaba perdiendo. Thorsten se acercó. Necesito hablar contigo. Siempre me preocupa cuando empiezas así. Una sombra de sonrisa apareció en sus labios. El castillo es un desastre. Eso ya lo sabía.
Necesito ayuda para poner orden. ¿Y has pensado en mí? He pensado que eres más capaz de lo que aparentas. Aquella respuesta la sorprendió. Porque sonaba peligrosamente parecida a un cumplido. Caminaron juntos por la muralla. Abajo, la vida seguía su curso. Hombres trabajando, caballos en los establos, humo elevándose desde las cocinas improvisadas. Enya observó el castillo. Después lo observó a él. No me has traído aquí para hablar de limpieza. Thorsten soltó un largo suspiro. No. Ella sintió que algo cambiaba. Como si hubiera llegado a una encrucijada invisible. Entonces habla. Thorsten se detuvo. Durante un instante pareció incómodo. Lo cual resultaba extraordinario en un hombre capaz de enfrentarse a una batalla sin pestañear. El rey Aedan me hizo una sugerencia. Eso suena preocupante. Lo es. Enya cruzó los brazos. Continúa. Thorsten sostuvo su mirada. Directamente. Sin evasivas. Quiero que te cases conmigo. El mundo quedó extrañamente silencioso. Enya parpadeó. Una vez. 2. Creo que he entendido mal. No. Definitivamente he entendido mal. No lo has hecho. Ella soltó una risa incrédula. Hace una semana, estabas convencido de que era una espía. Todavía no estoy completamente seguro. Magnífico. ¡Qué propuesta tan romántica! Thorsten ignoró el comentario. O fingió ignorarlo. Sería un handfasting. 1 año y 1 día. ¿Un matrimonio temporal? Sí. ¿Y por qué querría hacer algo tan absurdo? La mirada de Thorsten se endureció ligeramente. Porque te daría libertad dentro de Caer Braedan. Enya sintió un estremecimiento. Libertad. La palabra tenía peso. Mucho peso. Porque la despensa seguía allí. La piedra seguía allí. Y el camino a casa también. Thorsten continuó hablando. Le explicó lo imprescindible. La política. Los Valiol. El interés del rey Aedan por impedir futuras alianzas. Pero Enya apenas escuchó la mitad. Porque estaba demasiado ocupada intentando ignorar el hecho de que el hombre que tenía delante era extraordinariamente atractivo. Y que la idea de llamarlo esposo no le resultaba tan ridícula como debería. Aquello era un problema. Un problema enorme. Déjame entenderlo, dijo finalmente. Tú obtienes una esposa capaz de organizar tu castillo. Sí. Y yo obtengo libertad. Sí. ¿Y nada más? Thorsten vaciló apenas un instante. Nada más. Enya supo inmediatamente que aquello no era toda la verdad. Y sospechó que él también lo sabía. El silencio se instaló entre ambos. Un silencio cargado de posibilidades incómodas. Tengo una pregunta. Dime. Enya sostuvo su mirada. ¿Esperas compartir mi cama? Thorsten quedó inmóvil. Por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente desconcertado. Después negó lentamente. No haré nada que no desees. La respuesta llegó sin vacilar. Y Enya le creyó. Aquello le inquietó más de lo que habría admitido. Porque la confianza era una puerta peligrosa. Ella lo sabía mejor que nadie. Durante unos segundos observó el paisaje. Las montañas. El río. El cielo inmenso sobre las Highlands. Pensó en Nerys. Pensó en su hogar. Pensó en la piedra escondida bajo el castillo. Y comprendió que aquella locura podía acercarla a la única salida que tenía. Volvió la vista hacia Thorsten. De acuerdo. Él no sonrió. Pero algo se relajó en su expresión. Algo que llevaba demasiado tiempo en tensión. ¿De acuerdo? Acepto. La palabra quedó suspendida entre ellos. Simple. Irrevocable. Thorsten inclinó ligeramente la cabeza.
como si acabara de sellar un pacto. Y quizá lo había hecho. Reanudaron la marcha por la muralla. En silencio. Enya observó el perfil del hombre que caminaba a su lado. El viento movía su cabello oscuro. La luz fría del norte acentuaba las líneas de su rostro. Y para su propia desgracia, no pudo evitar preguntarse cómo sería besarlo. Aquella idea llegó sin permiso. Sin prudencia. Sin sentido común. Enya apartó la mirada inmediatamente. Porque había cometido un error. No aceptar el matrimonio. Eso era simple estrategia. El verdadero error era empezar a olvidar que algún día tendría que marcharse. Y que, cuando llegara ese momento, quizá ya no fuera la única parte de ella que deseaba regresar a casa. Capítulo 12. El vínculo de las manos. 2 días después, Enya comprendió que estaba más nerviosa por Thorsten que por la boda. Aquello era absurdo. No era una boda real. Era un acuerdo. Un camino hacia la libertad. Un paso más cerca de la piedra y de su hogar. Y sin embargo, mientras se contemplaba en el espejo de metal bruñido, su corazón latía demasiado deprisa. No era la primera vez que se casaba. Precisamente por eso debería saber que los juramentos no siempre bastaban para mantener unida una vida. Había amado una vez. Había confiado. Y aún así, había terminado sola. Aquella experiencia debería haberla protegido. No lo hizo. Porque Thorsten Randolph no se parecía a nadie que hubiera conocido. Y eso la inquietaba. Cuando Thorkell acudió a buscarla, encontró una sonrisa para él. Pareces un hombre que va a una ejecución. Y tú una mujer que piensa escapar de la suya. Enya soltó una breve carcajada. Quizá los dos tengamos razón. Descendieron juntos hacia el gran salón. La lluvia golpeaba los tejados. El invierno comenzaba a cerrar su mano sobre las Highlands. Al entrar, el murmullo cesó. Los guerreros formaban un círculo alrededor del salón. Y en el centro estaba Thorsten. Esperándola. Enya había intentado convencerse de que era simplemente un hombre atractivo. Ahora comprendía que el problema era más grave. Era un hombre al que empezaba a admirar. Y eso era infinitamente más peligroso. Thorsten la observó acercarse. Durante un instante ninguno habló. El ruido de la lluvia pareció alejarse. Solo existían sus ojos. La distancia entre ambos. Y algo silencioso que seguía creciendo. Enya ya no llevaba los extraños pantalones con los que había llegado a caer Braedan. Había cambiado aquella última huella de su mundo por un vestido de lana verde oscuro, sencillo pero elegante, ajustado en la cintura y cubierto por un tartán de tonos musgo y gris que descansaba sobre sus hombros. El color hacía resaltar aún más sus ojos azules y el brillo cobrizo de sus rizos. Thorsten tampoco vestía como un guerrero dispuesto para la batalla. Había dejado la cota de malla y las armas pesadas. Llevaba una túnica azul oscuro ceñida por un cinturón de cuero, botas altas y el tartán de los Randolph sobre un hombro. A la luz de las velas parecía menos un soldado y más el señor de Caer Braedan. La mirada de Thorsten recorrió brevemente su figura antes de regresar a sus ojos. «Estás hermosa», dijo. Las palabras fueron sencillas. Sin artificio. Precisamente por eso resultaron imposibles de ignorar. Enya sintió calor en las mejillas. «Supongo que tú tampoco estás mal». La sonrisa que apareció en los labios de Thorsten fue pequeña. Pero auténtica. Y ella descubrió que aquella sonrisa le gustaba demasiado. Magnus carraspeó. Si los recién casados han terminado de admirarse. Las risas recorrieron la estancia. La tensión se rompió. Solo un poco. La ceremonia comenzó. Enya apenas escuchó algunas palabras. Promesas. Testigos. La antigua tradición de unir 2 vidas durante 1 año y 1 día. Aquello debía parecerle una locura. Y quizá lo era. Sin embargo,
cuando Thorsten tomó sus manos, algo dentro de ella se aquietó. Las manos de él eran cálidas, firmes, reales, como si representaran todo lo que aquel siglo tenía de sólido, frente a un mundo que había dejado de obedecer las reglas. Thorsten sostuvo su mirada. Prometo protegerte. Enya percibió algo más profundo detrás de aquellas palabras. No era una formalidad. Era un juramento. Uno que él se tomaba en serio. Y prometo acudir cuando me necesites. Aquello la afectó más de lo que debería. Porque nadie prometía esas cosas a la ligera. No un hombre como Thorsten. Cuando llegó su turno, Enya buscó las palabras adecuadas. No podía prometer un futuro. No podía prometer permanecer. No podía prometer algo que quizá no estaba en su poder. Así que eligió la única verdad que podía ofrecer. Prometo ser leal mientras esté a tu lado. Thorsten la observó durante un largo instante. Como si hubiera comprendido que aquellas palabras escondían algo que ella no podía decir. Después Magnus ató la cinta alrededor de sus manos. Una simple tira de tela. Y sin embargo, Enya sintió el peso del símbolo. 2 caminos. 2 vidas. 2 personas que no deberían haberse encontrado jamás. Unidas por una fuerza que ninguno entendía todavía. Cuando terminaron los votos, Magnus levantó una copa. Compartieron el mismo trago. Y después llegó el silencio. El momento inevitable. Podéis sellar la unión con un beso. Enya levantó la vista. Thorsten ya la estaba observando. No se movió. No la apresuró. No asumió nada. Simplemente esperó. Aquello terminó de destruir sus defensas. Porque el respeto siempre había sido más peligroso que la arrogancia. Thorsten acercó una mano a su mejilla. Despacio. Dándole tiempo para apartarse. Enya no lo hizo. Sintió cómo el mundo parecía contener la respiración. La lluvia. Las voces. El castillo. Todo desapareció. Solo quedó él. Y cuando finalmente sus labios se encontraron, el beso fue suave. Breve. Pero imposible de olvidar. No tuvo nada de conquista. Nada de posesión. Fue reconocimiento. Como si ambos comprendieran, durante un instante, que aquella historia era mucho más grande que un acuerdo político o una promesa temporal. Cuando se separaron, el salón volvió a existir. Los hombres aplaudieron. Alguien lanzó una broma. La vida continuó. Pero Enya apenas los escuchó. Porque una verdad incómoda acababa de instalarse en su corazón. Había aceptado aquella unión para encontrar el camino de regreso a casa. Y, por primera vez, no estaba completamente segura de querer marcharse tan deprisa. Capítulo 13. Sombras sobre la alegría. El aplauso y las bromas devolvieron el ruido al gran salón. Enya se apartó de Thorsten demasiado deprisa. Todavía sentía el calor de aquel beso. Y eso la incomodaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Había aceptado un matrimonio temporal. No había planeado que él la besara como si realmente importara. Ni que una parte de ella quisiera que volviera a hacerlo. Las risas de los guerreros ayudaron a romper el momento. Thorsten también pareció agradecerlo. Se volvió hacia sus hombres y anunció un banquete improvisado para celebrar la unión entre una Randolph y una Balliol. Aquello provocó nuevas carcajadas. Pero Enya alcanzó a ver algo más en sus ojos. No humor. Preocupación. Como si acabara de asumir una responsabilidad inesperada. Quizá porque así era. Mientras los hombres preparaban el salón, Enya observó a Thorsten moverse entre ellos. Daba órdenes. Transportaba bancos. Barría junto a los demás cuando era necesario. No actuaba como un señor que esperaba obediencia. Actuaba como un hombre que trabajaba junto a los suyos. Y aquello le gustó más de lo que debería. Era una observación peligrosa.
Empezaban a acumularse demasiadas observaciones peligrosas. Más tarde, cuando el banquete estuvo servido y el calor del hogar llenó la estancia, Enya ocupó su lugar junto a Thorsten. Por primera vez, parecía realmente la señora de Caer-Braedan. El pensamiento la sobresaltó. No debía acostumbrarse. No debía olvidar que algún día regresaría a casa. Thorsten le acercó una copa. Sus dedos se rozaron. Solo un instante. Pero ambos lo notaron. «Has limpiado todo esto tú mismo», dijo Enya mirando el salón. «Con ayuda. Los hombres de tu época deben odiarte». Una sonrisa apareció en sus labios. «Solo los días que les doy trabajo». Aquella sonrisa volvió a transformarlo. Enya bajó la vista hacia la copa. Era mucho más fácil lidiar con el Thorsten guerrero que con el Thorsten que sonreía. Después llegaron los brindis. Las bromas. Las inevitables referencias a la improbable unión entre una Randolph y una Balliol. Enya descubrió que por primera vez desde su llegada, era capaz de reír. No porque hubiera olvidado, sino porque, durante unos minutos, el peso del miedo parecía más ligero. Cuando el ruido disminuyó, Thorsten volvió la atención hacia ella. «Hay algo que todavía no entiendo». «Hay muchas cosas que no entiendes». «Eso también es cierto». Enya sonrió. «¿Qué quieres saber?» Thorsten apoyó el antebrazo sobre la mesa. «¿Qué hacías antes de llegar a Caer-Braedan?» La pregunta parecía sencilla. No lo era. Enya escogió con cuidado sus palabras. Ayudaba a encontrar personas perdidas. Thorsten frunció el ceño. ¿Una cazadora? No. ¿Una exploradora? Algo parecido. Enya intentó explicarlo sin explicar demasiado. Habló de rastrear. De rescatar. De primeros auxilios. De heridas, fracturas y personas atrapadas en lugares peligrosos. A medida que hablaba, la expresión de Thorsten cambiaba. La sospecha seguía allí. Pero comenzaba a mezclarse con algo nuevo. Respeto. No conozco muchas mujeres capaces de hacer todo eso. Yo tampoco conozco muchos hombres capaces de gobernar un castillo y barrer un salón. Aquello le arrancó una carcajada. Y por un instante olvidaron desconfiar. Solo fueron un hombre y una mujer, compartiendo una conversación. Thorsten descubrió que le gustaba escucharla. Enya descubrió que le gustaba hacerlo reír. Y ambos comprendieron que aquello era exactamente lo que debía evitarse. La interrupción llegó poco después. Un joven guardia entró apresuradamente en el salón. Llevaba una paloma muerta entre las manos. La alegría desapareció del rostro de Thorsten. Enya lo vio levantarse. Escuchó fragmentos de una conversación en voz baja. Vio cómo desplegaba un mensaje. Y observó cómo la calidez abandonaba lentamente su expresión. Cuando regresó a la mesa, ya no parecía el hombre que había estado sonriendo unos minutos antes. Volvía a ser el guerrero. El señor de Caer-Braedan. El hombre acostumbrado a esperar traiciones. ¿Qué ocurre?, preguntó Enya. Thorsten sostuvo el pergamino entre los dedos. La miró. Demasiado tiempo. Con demasiada intensidad. Y Enya sintió un frío repentino. Alguien en el castillo envía mensajes al exterior. El silencio cayó entre ambos. Y alguien busca el túnel secreto. Enya percibió la distancia que volvía a levantarse entre ellos. Muro a muro. Piedra a piedra. Thorsten. Hay un traidor en Caer-Braedan. Aquella vez cuando la miró, la sospecha era imposible de ocultar. Porque Enya era la desconocida. La recién llegada. La mujer que ocultaba secretos. La mujer que mentía. Y Thorsten acababa de recordar por qué nunca había aprendido a confiar. Mientras el fuego crepitaba en el hogar y las voces continuaban alrededor de ellos, Enya comprendió que el momento de paz había terminado. Y que el primer enemigo de su matrimonio no sería el tiempo,
Sería la desconfianza. Capítulo 14. Las murallas invisibles. La alegría del banquete duró poco. Enya lo comprendió en cuanto vio regresar a Thorsten. Algo había cambiado. La calidez que había aparecido durante la cena había desaparecido de su rostro. Caminaba hacia ella con una rigidez que hizo que el aire pareciera más frío. Y de forma irracional, aquello despertó un miedo antiguo. Durante años había creído haber dejado atrás ciertos recuerdos. La mirada de su padre cuando estaba furioso. La sensación de no tener salida. La certeza de que algo malo estaba a punto de ocurrir. Thorsten le tomó el brazo. «Ven conmigo». No fue brusco. Pero tampoco fue una invitación. Enya lo siguió en silencio. Atravesaron el patio cubierto por una fina capa de nieve y subieron a la torre donde ahora compartían aposentos. Ninguno habló hasta que la puerta se cerró tras ellos. Entonces Thorsten dejó un pequeño pergamino sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto? Enya negó con la cabeza. Él la observó durante un largo instante. Alguien ha enviado mensajes fuera del castillo. El silencio se instaló entre ambos. ¿Y crees que he sido yo? No lo sé. Aquella respuesta resultó peor que una acusación. Porque era sincera. Thorsten no sabía qué creer. Y eso significaba que seguía sospechando. No he enviado ningún mensaje. Lo sé. Enya parpadeó. ¿Lo sabes? Thorsten apoyó ambas manos sobre la mesa. Parecía cansado. Más cansado que enfadado. No creo que hayas escrito ese mensaje. Entonces, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? La mandíbula de Thorsten se tensó. Porque sigues ocultándome cosas. Y tenía razón. Aquello era lo más frustrante. Enya estaba mintiendo. No sobre la traición. Pero sí sobre quién era. Sobre de dónde venía. Sobre la verdadera razón por la que necesitaba acceder a todo el castillo. No puedo contarte la verdad. ¿Por qué no confías en mí? Enya abrió la boca. Y volvió a cerrarla. Porque la respuesta era mucho más complicada. Thorsten interpretó el silencio a su manera. Eso pensaba. Se volvió hacia el fuego. Durante unos instantes permanecieron inmóviles, separados por apenas unos pasos y por una distancia mucho mayor. Finalmente Enya habló. Yo tampoco confío fácilmente. Thorsten levantó la vista. No eres la única. Por primera vez, la ira desapareció por completo de su voz. Solo quedó cansancio. Y algo que se parecía demasiado a una herida. Enya observó el perfil de su rostro iluminado por las llamas. Recordó a Eithne. Recordó el odio que despertaba en él el apellido Baliol. Recordó todo aquello que ninguno de los dos era capaz de decir. No quiero hacerte daño, Thorsten. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Él la observó en silencio. Como si quisiera creerla. Como si precisamente por eso le resultara tan difícil hacerlo. Lo sé. Aquella respuesta la sorprendió. Thorsten exhaló lentamente. Pero tampoco sé quién eres. Y allí estaba el verdadero problema. No la paloma. No el mensaje. No el traidor oculto entre los muros. Ellos. La imposibilidad de decirse la verdad. Thorsten se apartó de la mesa. A partir de ahora, compartirás estos aposentos conmigo. Enya arqueó una ceja. Porque somos marido y mujer. Una sombra de humor cansado apareció en sus ojos. Porque si alguien intenta utilizarte, quiero saberlo antes que él. Enya estudió su expresión. Aquello no sonaba a posesión. Sonaba a preocupación. Y eso resultaba mucho más peligroso. ¿Sigues sin confiar en mí? No. Al menos eres sincero. Thorsten sostuvo su mirada. Intento serlo contigo. El silencio regresó. Más suave esta vez. Más triste.
Finalmente, él se dirigió hacia la puerta. Descansa, Enya. Ella lo observó alejarse. Thorsten. Él se detuvo. ¿Sí? Enya dudó. No sabía cómo explicarlo. Ni siquiera estaba segura de comprenderlo, ella misma. Gracias por creer al menos una parte de lo que digo. Algo cambió en la expresión de Thorsten. Una pequeña grieta en las murallas. Nada más. Buenas noches, Enya. Cuando la puerta se cerró, el fuego siguió ardiendo en el hogar. Y Enya comprendió que el verdadero peligro no era permanecer atrapada en el siglo XIV. El verdadero peligro era empezar a desear que Thorsten confiara en ella. Porque cuanto más importante se volviera esa confianza, más dolorosa sería la verdad cuando finalmente saliera a la luz. Capítulo 15. El castillo y sus secretos. La primera noche de matrimonio resultó más silenciosa de lo que cualquiera habría imaginado. Thorsten durmió junto al fuego. Enya en la cama. Y aún así, ninguno descansó demasiado. Durante horas, Thorsten observó las llamas consumirse lentamente. Había pasado años convenciéndose de que los Valiol solo podían traer dolor. Sin embargo, cuanto más intentaba encajar a Enya en aquella imagen, menos lograba reconocerla en ella. Eso lo inquietaba. Porque la desconfianza era sencilla. La duda no. A la mañana siguiente, Enya despertó sola. La habitación todavía conservaba el calor del hogar y el olor a humo de turba. Durante unos instantes, permaneció inmóvil observando el techo de madera. A veces olvidaba dónde estaba. Después lo recordaba. Caer Braedan. Thorsten. Y la piedra. Siempre la piedra. Aquella mañana decidió acercarse un paso más a ella. Ahora, era la señora del castillo. Nadie cuestionaría que inspeccionara almacenes, cocinas o despensas. O eso esperaba. Sin embargo, cuando llegó a la torre oriental encontró 2 guardias vigilando la entrada. Su corazón se hundió. Necesito revisar las provisiones. Los hombres intercambiaron una mirada incómoda. Por orden del señor Randolph, nadie entra sin su permiso. Enya ocultó su frustración. Thorsten había levantado una muralla exactamente donde ella más necesitaba pasar. Y ni siquiera sabía por qué. Se dirigió entonces a las cocinas. Aquella estancia le recordó algo que llevaba tiempo olvidando. La vida continuaba. Incluso en medio de guerras, secretos y viajes imposibles. Había pan que hornear. Comida que preparar. Personas que alimentar. Enya recorrió la despensa anotando mentalmente lo que encontraba. Sacos de avena, cebollas, coles, carne ahumada, huevos, mantequilla y queso. Era poco. Pero suficiente. Comenzó a organizar tareas en su cabeza. Turnos. Limpieza. Almacenamiento. Prioridades. Lo hacía de forma tan natural que sonrió sin darse cuenta. Quizá porque aquello se parecía mucho a dirigir un equipo de rescate. Solo que nadie estaba perdido en una montaña. Todavía. Pareces estar planeando una campaña militar. Enya se volvió. Thorkell ocupaba el umbral. Estoy intentando evitar que 100 hombres mueran de hambre. Eso suena incluso más difícil. Ella soltó una breve risa. Cada vez le resultaba más fácil hablar con él. Thorkell era amable de una forma sencilla y honesta. Le recordaba a las personas que había conocido en Roskilde. Necesito ayuda, admitió Enya. Entonces la tendrás. Durante la siguiente hora recorrieron juntos las cocinas. Enya explicaba ideas. Thorkell traducía aquellas ideas al siglo XIV. Por primera vez desde su llegada, sintió algo parecido a la utilidad. Algo parecido al hogar. Y precisamente por eso el pensamiento resultó peligroso. Porque Caer Braedan no era su hogar. Thorsten tampoco. Cuando se disponía a marcharse, Enya cometió un error. Pequeño. Casi invisible. En la granja donde crecí, hacíamos algo parecido.
Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Torkol la observó. Solo un instante. Pero fue suficiente. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿En la granja? Enya sintió un sobresalto. Había respondido demasiado rápido. Demasiado naturalmente. Como si hablara con alguien de su propio tiempo. Quiero decir, cuando era niña. Torkol asintió. Pero la duda permaneció en sus ojos. No insistió. Y eso fue aún peor. Porque las personas observadoras rara vez olvidaban las cosas extrañas. Más tarde, mientras cruzaba el patio, Enya levantó la vista hacia la torre oriental. Los guardias seguían allí. Inmóviles. Vigilantes. Protegiendo sin saberlo, el único camino que podía devolverla a casa. Y por primera vez, se preguntó si Thorsten la mantenía lejos de aquella puerta porque sospechaba de ella. O porque intentaba proteger algo que ni siquiera comprendía. La respuesta importaba menos de lo que debería. Porque cada día que pasaba en Caer Braedan, hacía más difícil recordar una verdad sencilla. Había llegado para marcharse. No para quedarse. No para pertenecer. Y desde luego, no para empezar a echar de menos a un hombre, antes incluso de perderlo. Capítulo 16. Lo que las manos pueden reparar. Los días comenzaron a adquirir una forma extraña. Enya seguía buscando la piedra. Pero también empezaba a construir algo en Caer Braedan. No era su hogar. No debía convertirse en su hogar. Y sin embargo, cada mañana encontraba una nueva tarea que resolver, una nueva discusión que mediar, o una nueva manera de hacer la vida un poco más sencilla para quienes vivían entre aquellos muros. No todos lo agradecían. Aquella mañana, mientras organizaba las cocinas, varios hombres dejaron claro que obedecían a Thorsten, no a una Baliol. Enya soportó las burlas con la mandíbula apretada. Había aprendido hacía mucho tiempo que el respeto rara vez se exigía. Había que ganárselo. Aún así, cuando uno de los hombres lanzó una nueva provocación, sintió cómo la paciencia comenzaba a agotarse. Si no quieres ayudar, dilo claramente, respondió con calma. Pero deja de comportarte como un niño. Las risas desaparecieron. El hombre frunció el ceño. Y en ese preciso instante apareció Thorsten en la puerta. El silencio cayó sobre la estancia. Enya observó algo que empezaba a repetirse cada vez con más frecuencia. Aquellos hombres temían la autoridad de Thorsten. Pero la respetaban también. Y él jamás necesitaba levantar la voz. Su sola presencia bastaba. ¿Interrumpo algo?, preguntó. Nada importante, respondió Enya. Thorsten recorrió la estancia con la mirada. Después se volvió hacia los hombres. La señora de Caer Braedan habla con mi autoridad. Nadie discutió. Nadie volvió a bromear. Y Enya sintió una inesperada oleada de gratitud. No porque hubiera ganado aquella pequeña batalla. Porque Thorsten había elegido apoyarla sin que ella tuviera que pedirlo. Necesito tu ayuda, dijo él cuando abandonaron la cocina. Eso empieza a convertirse en costumbre. Una sombra de sonrisa apareció en sus labios. Hay una niña herida. La ligereza desapareció inmediatamente. Enya lo siguió hacia el patio. Un pequeño grupo de aldeanos esperaba junto a una carreta. Entre ellos había una niña pálida que sujetaba un brazo contra el pecho. El miedo en sus ojos era más evidente que el dolor. Enya reconoció aquella expresión. La había visto cientos de veces. En montañas. En carreteras. En accidentes. El miedo siempre era el mismo. Y también la necesidad de que alguien transmitiera calma. Se arrodilló junto a ella. Hola. Soy Enya. La niña levantó la vista. ¿Me va a doler? Solo un momento. Y después estarás mejor. Aquella promesa era una responsabilidad. Enya nunca la hacía a la ligera. Tras examinarla, comprendió que no había fractura.
Solo una articulación desplazada. Aún así, el procedimiento requería precisión. Y confianza. Necesito que seas valiente. La niña asintió. Enya trabajó con cuidado. Con movimientos seguros. Con la tranquilidad que nacía de años ayudando a personas heridas. Un instante después, se oyó un leve chasquido. La niña soltó un grito. Luego el alivio apareció en su rostro. Enya sonrió. Ya está. Las lágrimas desaparecieron poco a poco de los ojos de la pequeña. Y su abuelo casi se derrumbó de gratitud. Gracias, señora. Enya negó con la cabeza. Solo cuídala bien. Era una respuesta sencilla. Pero Thorsten la observó, como si acabara de descubrir algo inesperado. Cuando los aldeanos se marcharon, el silencio se instaló entre ellos. El fuego crepitaba en el gran salón. La nieve caía lentamente tras las ventanas. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó finalmente. Enya bajó la vista hacia sus manos. Aquellas manos habían pertenecido a otro siglo. A otra vida. A una mujer que tenía un hogar al que regresar. En mi mundo, ayudaba a las personas cuando estaban perdidas o heridas. Thorsten guardó silencio. No entendía completamente sus palabras. Pero comenzaba a comprender algo más importante. Enya no era una mujer que destruyera. Era una mujer que intentaba reparar. Tienes un don, dijo. Enya levantó la vista. Y el modo en que él la observaba hizo que el aire pareciera más cálido. Más peligroso. No había sospecha en sus ojos. Ni desconfianza. Solo admiración. Y aquello resultaba mucho más difícil de resistir. Porque las murallas que levantaba un enemigo podían combatirse. Las que derribaba la bondad eran otra cosa. Durante un instante ninguno habló. La distancia entre ellos parecía menor que nunca. Enya percibió el calor de su presencia. La intensidad de aquella mirada gris azulada que comenzaba a perseguirla incluso cuando él no estaba cerca. Y comprendió algo que no deseaba comprender. La piedra seguía siendo el camino a casa. Pero Thorsten empezaba a convertirse en la razón por la que marcharse ya no parecía tan sencillo. Y aquello era el verdadero peligro. Capítulo 17. El misterio entre nosotros. Aquella noche Caer Braedan parecía más cálido. La nieve cubría los tejados y el viento golpeaba las murallas, pero dentro del gran salón reinaba una tranquilidad que Thorsten no recordaba haber sentido desde hacía mucho tiempo. Los hombres comían. Reían. Y por primera vez desde la toma del castillo, nadie parecía esperar una nueva desgracia. Thorsten sabía a quién debía atribuir parte de aquel cambio. Enya. Sentada a su lado, escuchaba conversaciones, respondía preguntas y sonreía con una naturalidad que comenzaba a extenderse por todo Caer Braedan. Era como si llevara luz consigo. Y aquello resultaba peligroso. Porque la luz hacía olvidar las sombras. Todos parecen contentos, observó Thorsten. La gente trabaja mejor cuando deja de sentirse miserable. Es una estrategia interesante. Enya sonrió. Funciona en cualquier siglo. La respuesta escapó antes de que pudiera detenerla. Thorsten la observó. Aquella expresión volvió a aparecer. La misma de siempre. Curiosidad. Desconcierto. A veces hablas como si vinieras de otro mundo. El corazón de Enya tropezó dentro de su pecho. Quizás simplemente soy extraña. No. Thorsten negó suavemente con la cabeza. Extraña es una palabra demasiado pequeña. El silencio se instaló entre ellos. No incómodo. Peligroso. Enya bajó la vista hacia la copa que sostenía entre las manos. Cada vez le resultaba más difícil ocultarse. Y cada vez deseaba menos hacerlo. Ese era el problema. Más tarde, cuando el salón comenzó a vaciarse, Thorsten permaneció junto al fuego. Enya seguía sentada frente a él. La distancia era mínima. Demasiado mínima.
¿Por qué me observas así?, preguntó ella. Porque no logro entenderte. Enya soltó una risa suave. Empiezo a pensar que eso te molesta. Me preocupa. La sinceridad de la respuesta la sorprendió. Thorsten tampoco apartó la mirada. No eres quien aparentas ser. Eso es cierto. Y sigues escondiendo algo. Enya tragó saliva. Porque aquello también era cierto. Durante un instante pensó en decirlo. La piedra. El río. El futuro. Su verdadero hogar. Todo. Pero la expresión de Thorsten la detuvo. No porque pareciera cruel. Porque parecía vulnerable. Y si él no la creía, perdería algo que comenzaba a importarle demasiado. No puedo explicarlo. Thorsten guardó silencio. Luego sonrió con tristeza. Eso pensaba. Aquella sonrisa dolió más que cualquier acusación. Cuando finalmente quedaron solos, el fuego era ya poco más que un resplandor rojizo. Enya se levantó para marcharse. Thorsten la sujetó suavemente de la mano. Solo eso. Nada más. Pero el contacto bastó para detener el tiempo. Enya levantó la vista. Los ojos gris azulados de Thorsten permanecían fijos en ella. Y por primera vez, ninguno fingió que aquello no existía. La atracción. La curiosidad. La cercanía creciente. Todo estaba allí. Silencioso. Esperando. Thorsten acercó una mano a su rostro. Despacio. Como si le ofreciera la oportunidad de apartarse. Enya no lo hizo. El beso fue breve. Suave. Más una pregunta que una respuesta. Y precisamente por eso resultó tan difícil olvidar. Cuando se separaron, ambos permanecieron inmóviles. Conscientes de que algo había cambiado. Y de que ninguno estaba preparado para ello. Esto complica las cosas, susurró Enya. Una sombra de humor apareció en la mirada de Thorsten. Llevas semanas diciéndome eso. Porque es verdad. Lo sé. Y quizá aquel era el verdadero problema. Los dos lo sabían. Esa noche Thorsten no consiguió dormir. Observó la oscuridad del techo y pensó en Enya. En sus secretos. En sus silencios. En la forma en que había sostenido la mirada de una niña herida. En cómo había transformado las cocinas, el gran salón y sin darse cuenta, parte de Caer Braedan. Y comprendió algo que habría preferido ignorar. Ya no le preocupaba únicamente quién era Enya. Le preocupaba lo que pudiera ocurrirle. Aquello era mucho más peligroso. Mucho después, Magnus apareció con una petaca de whisky y ambos subieron a las murallas. Hablaron poco. Del invierno. De los hombres. De las pérdidas que cada uno arrastraba. Y, como siempre ocurre entre amigos verdaderos, dijeron más en los silencios que en las palabras. Antes de regresar, Magnus observó las ventanas oscuras de la torre. Tu esposa parece una buena mujer. Thorsten siguió la dirección de su mirada. Sí. La respuesta salió demasiado rápido. Demasiado convencida. Magnus sonrió levemente. Eso es lo que me preocupa. Thorsten comprendió exactamente lo que quería decir. Porque también empezaba a preocuparle a él. No que Enya fuera una amenaza. Sino que estuviera convirtiéndose en algo mucho más difícil de combatir. Alguien importante. Y las personas importantes siempre encontraban la forma de herirte cuando las perdías. Capítulo 18. ¿Quiénes regresan? 2 días después del beso, Enya seguía recordándolo con una claridad desesperante. A veces bastaba cerrar los ojos para sentir de nuevo el calor de Thorsten, la firmeza de sus manos, o aquella peligrosa sensación de haber olvidado el mundo durante unos instantes. Por eso agradeció que él hubiera estado ausente. La distancia resultaba más fácil que la tentación. O al menos eso intentaba convencerse. Aquella mañana descendió temprano a las cocinas.
El castillo apenas despertaba cuando unos aldeanos llegaron pidiendo ayuda. Una anciana había desaparecido en las montañas. Enya escuchó la historia y supo inmediatamente lo que debía hacer. Había personas capaces de ignorar una llamada de auxilio. Ella nunca había sido una de ellas. Encontró a Thorsten frente a la torre. Acababa de levantarse. El viento agitaba su cabello oscuro, y la túnica abierta dejaba entrever parte de su pecho. Enya apartó la vista demasiado tarde. Thorsten lo advirtió. Y la leve sonrisa que apareció en sus labios no ayudó en absoluto. Pareces preocupada. Ha desaparecido una mujer. La sonrisa desapareció. Enya explicó rápidamente lo sucedido. Cuando terminó, Thorsten la observó durante unos segundos. ¿Quieres ir? Puedo ayudar. También podrías escapar. No lo haré. Aquellas palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. Porque eran verdad. La piedra seguía esperándola. El camino a casa seguía existiendo. Y aún así, no pensaba huir. No de aquella manera. Thorsten pareció percibir algo en su voz. Finalmente asintió. Entonces iremos juntos. Una inesperada sensación de alivio recorrió a Enya. Abandonaron Caer Braedan poco después. El invierno cubría las Highlands con una belleza austera. Los bosques olían a nieve y tierra húmeda. Las montañas se alzaban silenciosas contra el cielo gris. Durante un tiempo cabalgaron sin hablar. Como si ambos estuvieran demasiado conscientes de la presencia del otro. Demasiado conscientes de lo ocurrido días atrás. Fue Thorsten quien rompió el silencio. Nunca entendí por qué haces esto. ¿Buscar personas? Sí. Enya reflexionó antes de responder. Porque aquella pregunta merecía una verdad. Porque sé lo que significa sentirse perdido. Thorsten volvió la cabeza hacia ella. No preguntó más. Y Enya se sintió agradecida. Algunas heridas seguían siendo imposibles de nombrar. Una vez encontré a un niño desaparecido, continuó. Estaba solo, asustado y convencido de que nadie acudiría. Thorsten escuchaba en silencio. Cuando lo encontré comprendí algo. Nadie debería sentirse abandonado así. Si puedo evitarlo aunque sea una vez, merece la pena. El viento agitó la capa de Thorsten. Eso explica muchas cosas. ¿Qué cosas? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. A ti. Enya sintió que el corazón tropezaba. Y decidió concentrarse en el sendero. Era más seguro. Las huellas de la anciana aparecieron cerca de un arroyo. Después junto a unas rocas. Más arriba, entre los árboles. Enya avanzaba despacio, observando detalles que para otros resultaban invisibles. Ramas rotas. Hierba aplastada. Marcas apenas perceptibles en la nieve. Thorsten la seguía cada vez más impresionado. Y cada vez más confundido. Porque cuanto mejor la conocía, menos encajaba en la imagen que había construido de ella. No parecía una conspiradora. No parecía una enemiga. Parecía una mujer, empeñada en salvar aquello que otros daban por perdido. La encontraron cerca del mediodía. Refugiada en una pequeña cueva. Temblando. Desorientada. Viva. Enya se arrodilló inmediatamente a su lado. La anciana la observó con ojos cansados. ¿Quién eres? Alguien que viene a llevarte a casa. Las lágrimas llenaron los ojos de la mujer. Y, durante un instante, Enya sintió un dolor inesperado. Porque aquellas palabras también eran para ella. Llevarte a casa. ¿No era eso lo que llevaba buscando desde que atravesó el río del tiempo? Thorsten observó la escena desde la entrada de la cueva. La forma en que Enya hablaba. La paciencia con la que calmaba a la anciana. La ternura que aparecía en su voz. No había fingimiento allí. Ni cálculo. Ni engaño. Solo bondad.
Y aquella certeza lo desarmó más que cualquier batalla. Cuando finalmente ayudaron a la mujer a ponerse en pie, Thorsten se acercó a Enya. La observó durante un largo instante. Cumpliste tu promesa. Enya levantó la vista. Te dije que podía encontrarla. Sí. Pero no era eso lo que él quería decir. Ella lo comprendió por la forma en que la miraba. Con admiración. Con respeto. Con algo más profundo y mucho más peligroso. Durante unos segundos ninguno habló. La anciana murmuraba distraídamente a sus espaldas. El viento recorría la montaña. Y el mundo parecía reducido a aquella mirada. Enya fue la primera en apartarla. Porque empezaba a sospechar que la confianza de Thorsten era exactamente lo que más deseaba conservar. Y porque cada día resultaba más difícil recordar que algún día tendría que romperla. Capítulo 19. Los secretos del río. El regreso fue más lento. Roshin viajaba envuelta en mantas y tartanes, sentada delante de Enya sobre el caballo. La anciana dormitaba a ratos, protegida del viento y del frío. Delante de ellas cabalgaba Thorsten. Enya observó el movimiento de sus hombros bajo el tartán oscuro, y sintió aquella ya familiar contradicción. Había cumplido su palabra. No había huido. Había encontrado a la anciana. Y aún así, lo único que deseaba era algo mucho más difícil. Que Thorsten confiara en ella. Porque la verdad era tan sencilla como absurda. Se había enamorado de él. De un hombre que había nacido 7 siglos antes de que ella existiera. Es muy guapo. Enya parpadeó. La voz de Roshin la sacó de sus pensamientos. ¿Quién? Tu marido. Enya intentó contener una sonrisa. Supongo que no está mal. La anciana soltó una risita. Hablas como una mujer que ya está perdida. Enya prefirió no responder. Porque temía que fuera verdad. Pasaron varios minutos en silencio. Luego Roshin volvió a hablar. Tú tampoco eres quien dices ser. Aquellas palabras le helaron la sangre. Enya miró rápidamente hacia Thorsten. Seguía cabalgando delante de ellas. Demasiado lejos para oírlas. ¿Qué quieres decir? No eres de aquí. La anciana la observaba con una lucidez que no había mostrado en toda la mañana. Tu voz es distinta. Tu forma de hablar. Tu forma de mirar las cosas. Enya sintió que el corazón comenzaba a golpearle las costillas. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. La anciana sonrió. Ya he oído hablar de alguien como tú. Enya permaneció inmóvil. Roshin continuó en voz baja. Hace muchos años escuché una historia. Una mujer que atravesó el río del tiempo. El mundo pareció detenerse. Enya apenas respiró. ¿Qué ocurrió con ella? La gente no la creyó. La tomaron por loca. Y cuando algunos empezaron a sospechar que quizá decía la verdad, le tuvieron miedo. La anciana bajó la mirada. El miedo vuelve crueles a las personas. Enya sintió un frío más intenso que el del invierno. Porque comprendió inmediatamente la advertencia. No era una leyenda. Era una lección. No debía contar la verdad. No a cualquiera. Quizá a nadie. ¿Sabes cómo regresar? Preguntó casi en un susurro. Roshin cerró los ojos. Durante unos instantes pareció buscar algo entre recuerdos dispersos. La piedra te trae. La piedra te devuelve. Eso es todo lo que recuerdo. Enya quiso hacer más preguntas. Pero la claridad desapareció tan rápido como había llegado. Cuando volvió a abrir los ojos, la anciana parecía nuevamente perdida. ¿Quién eres, querida? Enya cerró los ojos un instante. La conversación había terminado. Al caer la tarde, regresaron a Caer Braedan. La hija de Roshin los esperaba junto a su esposo en el gran salón. Cuando vio a su madre sana y salva, corrió hacia ella con lágrimas en los ojos. La emoción de aquel reencuentro llenó la estancia.
Enya observó en silencio. Aquellos momentos eran la razón por la que había dedicado su vida al rescate. No la aventura. No el reconocimiento. Aquello. La alegría de quienes recuperaban a alguien que creían perdido. Gracias, señor, dijo la hija dirigiéndose a Thorsten. Thorsten negó con la cabeza. No me deis las gracias a mí. Se volvió hacia Enya. Ha sido ella quien encontró a vuestra madre. La joven caminó hasta Enya y le tomó las manos. Sus ojos brillaban de gratitud. Gracias. Enya sonrió. Y por un instante todo pareció sencillo. Más tarde, cuando quedaron solos, Enya observó el fuego del hogar. La conversación con Roshin seguía resonando en su interior. La otra viajera. La muerte. El miedo. La piedra. Y la certeza de que cada día que permanecía allí, corría más riesgos. Necesitaba regresar. Necesitaba encontrar la manera de volver a casa. Era lo sensato. Lo necesario. Lo correcto. Entonces levantó la vista. Thorsten estaba al otro lado de la estancia. Hablaba con Torkol. La luz del fuego dibujaba reflejos cobrizos en su cabello oscuro. Parecía fuerte. Seguro. Extraordinariamente real. Y Enya comprendió cuál era el verdadero problema. No era el siglo XIV. No era el peligro. Ni siquiera la piedra. El verdadero problema era que, cuanto más tiempo permanecía en aquel mundo, menos deseaba regresar a uno donde Thorsten Randolph no existiera. Capítulo 20. Las murallas del corazón. Aquella noche compartieron los aposentos en silencio. El castillo se había ido apagando poco a poco. Primero cesaron las conversaciones en el gran salón. Después desaparecieron los pasos en las escaleras. Finalmente solo quedaron el viento y el crepitar del fuego. Thorsten permanecía sentado junto al hogar cuando Enya terminó de trenzarse el cabello. Ha sido un día largo, dijo ella. Lo ha sido. Enya dudó. No era una mujer tímida. Nunca lo había sido. Y sin embargo, la forma en que Thorsten la observaba hacía que olvidara con frecuencia quién era. Estoy cansada. Algo cambió en los ojos de Thorsten. No decepción. Comprensión. Lo sé. Enya se acercó. Muy despacio. Le apoyó una mano en la mejilla. Y fue ella quien lo besó primero. Un beso breve. Suave. Tan lleno de promesas como de incertidumbre. Cuando se separaron, Thorsten apoyó la frente contra la de ella durante un instante. Duerme, Enya. Aquellas dos palabras la sorprendieron. No había exigencia. No había impaciencia. Solo cuidado. Gracias. Una sonrisa apenas perceptible apareció en los labios de Thorsten. No tienes que darme las gracias por eso. Enya se acostó poco después. Pero mientras observaba las sombras del techo comprendió que Thorsten seguía despierto. Y mucho tiempo después, cuando creyó que ella dormía, lo oyó levantarse. La puerta se cerró suavemente. Thorsten encontró a Magnus junto a las murallas. La noche era húmeda y oscura. A lo lejos se escuchaba el rumor del río. Torkol levantó una ceja al verlo aparecer. ¿No puedes dormir? No. Magnus le ofreció una petaca. Thorsten bebió un pequeño trago. El whisky quemó agradablemente su garganta. ¿Estás enamorado de ella? Thorsten soltó una carcajada seca. No digas tonterías. Claro. Magnus recuperó la petaca. Por eso llevas 10 minutos mirando la torre. Thorsten no respondió. Porque aquella vez su amigo estaba demasiado cerca de la verdad. Durante años había construido murallas. Eidne. Los Valiol. La guerra. La traición. Todo había contribuido a levantarlas. Y Enya estaba atravesándolas una a una, sin siquiera intentarlo. No sé quién es, admitió finalmente. No. Y sigue ocultándome cosas.
Eso también es cierto. Magnus guardó silencio unos segundos. Pero sabes que no es tu enemiga. Thorsten observó la oscuridad. Y por primera vez no tuvo una respuesta inmediata. Cuando regresó a los aposentos, el fuego ya se había reducido a brasas rojizas. Enya dormía profundamente. Una mano descansaba bajo la mejilla. Algunos rizos cobrizos se habían escapado de la trenza y brillaban tenuemente a la luz del hogar. Thorsten permaneció inmóvil, observándola. Aquella mujer había llegado a caer Braedan como un misterio. Ahora se había convertido en algo mucho más peligroso. Alguien cuya felicidad le importaba. Con cuidado para no despertarla, colocó una manta que había resbalado de sus hombros. Enya se movió apenas un poco en sueños. Y algo parecido a una sonrisa apareció en sus labios. Thorsten sintió una extraña opresión en el pecho. Una emoción cálida. Protectora. Terriblemente vulnerable. Después se acostó a su lado. Sin tocarla. Lo bastante cerca para escuchar su respiración. Lo bastante lejos para respetar sus límites. Y mientras observaba la oscuridad, comprendió que ya no temía perder caer Braedan. Temía perderla a ella. Enya despertó brevemente durante la noche. Solo un instante. Lo suficiente para verlo dormido. La manta seguía cubriéndola cuidadosamente. Thorsten permanecía de lado, de cara a ella, con una expresión mucho más joven y serena que durante el día. Sin armadura. Sin sospechas. Sin guerra. Solo un hombre cansado. Y bueno. Una inesperada punzada de culpa atravesó su corazón. Porque él comenzaba a confiar. Y ella seguía preparándose para marcharse. Enya cerró los ojos. Pero tardó mucho tiempo en volver a dormirse.